Muy buenas tardes, Iglesia. En esta hora damos gracias a Dios por el encuentro que Dios nos ha dado en las casas. Sé que ha sido un tiempo de crisis en medio de la dificultad y lo que está ocurriendo con las noticias del día de hoy. Pero la palabra de Dios no cambia, sigue siendo inmutable, eterna. Que es por eso oramos para que el día de hoy continuemos en nuestros cultos en las casas, de donde quiera que estemos, tomando la palabra como la palabra de Dios. Recordemos que durante estos 2 meses hablamos del camino más importante para que el hombre pueda ser salvo. Lo llamamos el camino de salvación. Y todo camino tiene un inicio y tiene un final. Y la Biblia dice que el camino inicia con Dios y termina con Dios. Y somos las personas que al ser hijo de Dios estamos dentro de este camino y tenemos la mayor bendición de ser hechos hijos de Dios. Si hace 2 semanas usted aceptó a Cristo y lo recibió como un salvador personal, usted tuvo un nuevo estado espiritual, más que el físico, más que el externo, fue un estado espiritual dentro de la gracia y la identidad que Dios le ha dado. Y dentro de ella, grandes bendiciones se levantaron al usted ser hijo de Dios. Su cédula cambió, su ciudadanía cambió. La guía y la obra del Espíritu Santo está con usted para siempre. Es más, a donde quiera que usted ore, las tinieblas son quebrantadas por el nombre de Cristo y tenemos la bendición de traer la mayor obra de Dios, que es compartir este evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el mensaje del día de hoy? ¿Qué queremos nosotros continuar para que podamos ayudar a los creyentes, a los hijos de Dios, a que no pierdan este camino? La palabra de hoy está en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Si usan, vean conmigo la palabra de Dios. Así dice la Biblia en esta magnífica noche, dice, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo más importante para el creyente durante su vida cristiana es su seguridad. ¿En qué usted está apoyado su vida de fe? ¿En qué usted tiene seguridad en todo su andar diario? Cuando usted vivía en este mundo físicamente también tenía su seguridad. Pero hoy en día el ser humano separado de Dios vive atormentado por el destino, inseguro de la vida, por la economía, por el ambiente. Por los hijos de Dios tenemos la mayor seguridad. Y la Biblia dice que es el testimonio de Dios. En otras palabras, es la palabra de Dios. El título del mensaje hoy es la seguridad de un hijo de Dios. ¿Cuál es la seguridad de un hijo de Dios en el día de hoy? Miremos la introducción como inicio en esta hora. Dios nos dio la palabra de Dios para oírla, para recibirla, pero también principalmente para creerla. Y ahí no termina todo, sino también para seguir la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque Isaías capítulo 40, versículo 8, dice que la palabra de Dios es eterna, aunque todo lo demás termine. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva, porque Dios está vivo, y eficaz, porque la palabra de Dios se cumple en la vida del creyente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar siempre como hijos de Dios? Es el testimonio mismo de Dios. Cuando una persona da testimonio de algo, es creíble cuando esa persona porque lo vio. De igual manera, Dios nos ha dado su testimonio hacia nosotros. Y es lo que dice 1 de Juan 5:11, que la palabra de Dios, la vida de Dios, el testimonio de Dios hacia nosotros es real, es verdad. Y lo tercero que queremos ver en la introducción, que es, las cosas para el creyente se ponen difíciles por no tener ¿qué? Seguridad. De igual manera, cuando usted vaya donde vaya, sea en el carro, en el taxi, usted usa un cinturón de seguridad. Eso le ayuda a tener mayor tranquilidad porque sabe que en cualquier crisis o en momento de accidente usted está más seguro. De igual manera, nosotros los creyentes necesitamos aferrarnos a la mayor seguridad que Dios nos ha dado, que es su palabra. Entonces, hoy podemos terminar esta introducción diciendo algo importante. No lo olviden, muchos son salvos, pero algunos sin seguridad. Es la mayor realidad. Tenemos la cantidad de hijos de Dios, pero no tienen seguridad de su vida. Y la mayor seguridad que no tienen es porque no ponen su fe en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué queremos nosotros compartir el día de hoy? ¿Qué tres cosas importantes para dar inicio en la seguridad de un hijo de Dios? Número uno, hay que tener seguridad en la palabra. No hay otra razón. ¿Saben por qué? Porque es la única razón de que Dios nos dio a nosotros para vivir la vida cristiana. En Hebreos capítulo 11, versículo 22, dice que José, por la fe, José, creyendo en la promesa de Dios, habló acerca de la salida
de Egipto a los hijos de Israel. De igual manera, José creía en la palabra de Dios. Sabía que había una respuesta detrás de la promesa, aunque las circunstancias no lo veía. En Génesis 39, versículo 2, José se apoyó a la promesa de Dios de que Dios estaba con él. Y Potifar, dice la Biblia en Génesis 39, versículo 2, dice que lo vio. En la cárcel, en Génesis 39, versículo 21, José también creyó en la promesa de Dios y Dios estaba con él. Y el carcelero lo puso por encima de todo como ministro de Dios. Y al final de su vida, delante del faraón, Faraón confiesa, ¿a dónde encontraremos un hombre lleno del Espíritu de Dios como José? Ese es el secreto de la seguridad que usted debe tener en la palabra. De donde quiera que nosotros estemos, en cualquier situación que nosotros estemos, en cualquier circunstancia donde nos movamos, solo la palabra de Dios nos debe dar seguridad. Lo segundo que queremos saber en este punto es que usted tiene que ver el texto de Hebreos capítulo 11, 24 al 29. También dice que Moisés, por la fe en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenía Moisés? Era la fe. Y esa fe, creyendo en la palabra de Dios, rehusó todos los placeres. Y dice que se aferró al invisible por la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 3, 7 al 12, Dios le da la mayor promesa a Moisés. Y dice, ve delante del faraón y Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. Solamente Moisés tomó la palabra y tuvo seguridad en la palabra y se levantaron grandes respuestas. En Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15, más adelante, ya en el desierto, Moisés le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés tomó la palabra y tuvo seguridad en esa promesa. De esta manera debemos vivir los hijos de Dios. Tal vez este mundo es inseguro, tal vez este mundo no tenga paz, tal vez este mundo cambia, el ambiente, las circunstancias, la situación, pero la palabra de Dios no cambia. En Josué capítulo 6, versículos 12 al 21, si usted lee, Dios solamente le hizo a Josué una cosa, para que el muro de Jericó, la ciudad de Jericó fuera derribada, derrumbada. Solamente Dios le da instrucciones y le dice que dé 6 vueltas y que en el último día grite, qué cosa tan sencilla parece. Pero Josué creyó en la palabra de Dios, a pesar que las circunstancias pareciera que no iba a pasar, tomó la palabra de Dios y la Biblia dice que los muros cayeron. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado a nosotros que tenemos que tener seguridad? Es que tenemos vida eterna y esta vida está en su Hijo. Número 2. Nosotros tenemos que tener la primera seguridad que queremos hablar. ¿Cuál es la primera seguridad que debe tener el Hijo de Dios por encima de todo? La seguridad de la salvación. ¿Usted es salvo? ¿De qué fue salvo? ¿Para qué fue salvo? ¿Cuál fue el propósito de la salvación en usted a través de Cristo? Usted debe entender principalmente qué es la salvación. Juan 1.12 detalla, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, vino la autoridad de Dios por la palabra, por creer en la palabra de Dios y somos hechos hijos de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que, los creyentes tienen que entender es que tienen que tener seguridad en la salvación. Y para tener seguridad de algo hay que entender la salvación. No importa a dónde usted viva. Si usted entiende dónde usted vive, cómo usted vive seguro entonces. De igual manera la salvación es así. Si usted no entiende la salvación, el secreto de la salvación, usted no puede vivir seguro de esa salvación. Entonces, ¿qué significa entender la salvación? Juan 5:24 dice que nosotros pasamos de muerte a vida, de maldición, de condenación a toda bendición. Ese es el estado de los salvos. En esa seguridad nos tenemos que aferrar. ¿Qué significa? Yo tenía que yo tenía que ir al infierno. ¿Qué es lo que significa el infierno? Por causa de la separación de Dios, mi destino era el infierno, según Génesis 3, 1 al 6. Y de ese lugar yo tenía que estar realmente en desastres y en maldiciones y en pecados, según Romanos 3:23 y estaba bajo la autoridad de Satanás, según Juan 8:44. Y salir de estos 3 problemas fundamentales es la salvación. De separados de Dios a estar junto con Dios. De estar esclavos del pecado, ahora libres en Cristo Jesús. Y de ser siervo de Satanás, ahora a ser hijos de Dios para siempre. Si usted entiende esta salvación, créame, apóyese y aférrese en esta seguridad, porque la Biblia dice que nadie nos podrá arrebatar del amado nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Tengamos esa seguridad. ¿Y quién nos dio esa seguridad?
¿Y quién nos dio a nosotros esa afirmación en la palabra y que cumplió y nos salvó? Solamente Cristo. Y si usted aceptó a Cristo, créame que tiene esa seguridad de la salvación hasta el día de hoy y todos los días. ¿Es usted hijo de Dios? Viva seguro. Y te aseguro que dentro de la seguridad de la salvación, usted puede vivir en paz y tener el gozo de lo que significa ser hechos hijos de Dios. Y número 3, ¿cuál es el método de la salvación? Ya vimos lo que era, lo que significaba la salvación en la palabra, el testimonio de Dios. ¿Por qué aferrarnos a la palabra? Lo segundo que vimos es que necesitamos tener la primera seguridad, que es la seguridad de la salvación, y hay que entender la salvación. Entonces, ¿cuál es el método de salvación? Entonces, por último, para los hijos de Dios. No olvidemos la palabra en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Entonces, el método de salvación no tiene nada que ver con nosotros. Es el método de Dios que nos dio su gracia. Este es el comienzo para los creyentes que entiendan la salvación. No fue dado porque yo era bueno o porque yo era malo, o porque se asesiné o porque no asesiné. Mi destino era igual. Solamente Dios en su gracia, como un regalo, Dios me entregó la salvación. Y eso significa ser salvos. Entonces, tener esa seguridad es la mayor respuesta. ¿Qué significa que es la gracia de Dios? En Juan 1:14 dice que vino Cristo y habitó entre nosotros. Él dejó el cielo, la gloria que tenía, y vino a la tierra para estar junto con nosotros y cumplir la obra de Cristo y romper la oscuridad que nos agobiaba. Él es el Cristo. Entonces tenemos que tener que el único método de salvación es el regalo que Dios nos dio por su gracia y su nombre es Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el versículo 13 dice que no fuimos, que no fue por método de hombre, ni por método de carne, sino por voluntad de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Qué mérito usted tenía para ser hijo de Dios? ¿Por qué se merece ser hijo de Dios? ¿De verdad usted tiene algo para poder agradar a Dios y decir que me lo merecía? No hay nada. No hay nada en nosotros que podamos hacer para merecer esta salvación. Por eso se llama gracia. Y en la gracia Dios envió a Cristo. Y al aceptarlo, no teniendo en cuenta mis pecados, Dios me llamó y me hizo su hijo. Eso significa la gracia. ¿Y cuál es el segundo método que tenemos que creer? Que la salvación solamente es por la fe. No es por mis buenas obras ni por mi religión, como lo hemos visto, o por mi buen comportamiento. La salvación es solamente por la fe. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. En Romanos 1, capítulo 16 y 17 dice que, la fe, el secreto de la fe para la salvación, para que usted sea salvo, necesita de esa fe. Y la fe es en Cristo Jesús. ¿Sí? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Usted es salvo? Somos hijos de Dios. ¿Pero por qué somos justos? Es por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, que es la mayor respuesta de la salvación. El día de hoy, antes de concluir, vimos la primera seguridad que debe tener, que es la seguridad de la salvación. ¿Y dónde aparece esa salvación? En la palabra. Y esta palabra que Dios nos lo dio por gracia. Y su nombre es Cristo Jesús. ¿Cómo lo tengo que aceptar? Por la fe a través de este evangelio. Quiero concluir en esta hora. ¿Cuál es el contenido de tu fe? De acuerdo a tu contenido, de acuerdo a lo que tu corazón viva lleno, así será tu seguridad. Entonces el contenido de la fe del creyente no tiene que ser más nada que Cristo. Si Cristo vive en usted, usted no necesita más nada. Ya Cristo debe ser suficiente. Cristo debe ser completo en su vida. Por eso nosotros damos gracias, porque la salvación es por medio de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Recordemos, Cristo es el único profeta verdadero, el que abrió el camino para poder encontrarnos con Dios otra vez. Juan 14:6. Cristo es el único sacerdote verdadero que nos libró de nuestras maldiciones. Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y quién es Cristo? Nuestro Rey verdadero, el único Rey de Reyes, el único que vino a deshacer el imperio del diablo y a deshacer las obras del diablo, como lo prometió en Génesis 3:15. Mi conclusión, terminando diciendo, ¿usted en qué se está aferrando, iglesia? ¿En qué usted se mantiene firme en la vida? ¿Hay crisis? Sí. ¿Hay situaciones? Sí. Pero la Biblia dice que somos salvos. La Biblia dice que nuestro destino cambió.
Las maldiciones se fueron y es más, ahora somos hijos de Dios. Tengamos seguridad en la palabra, principalmente en la primera seguridad más importante, en la seguridad de la salvación. Y no olvide que no es palabra del hombre, es el testimonio de Dios hacia nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por llamarnos, Señor, como tus hijos. Gracias porque sabemos que dentro de la palabra está todo. Ayúdanos a vivir dentro de la mayor bendición, la mayor seguridad, que es ser tu Hijo, Dios. Danos la fuerza y la guía para continuar en medio de todo y aferrarnos a Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos.